Y ahora, para no perder la concentración, vamos a ejemplificar cómo inducimos la ovulación en estas pacientes que tienen ovario poliquístico. Aquí lo que tenemos que tratar de restablecer es la fisiología de un ciclo menstrual normal. Entonces tenemos que tratar de que la mujer logre otra vez tener esta coordinación entre hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, etcétera, etcétera. Y tenemos que remontarnos a la fisiología del ciclo menstrual y cómo se selecciona este folículo dominante. Lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es que finalmente de todo este pool de folículos que se van reclutando, seleccionando, haya uno dominante que llegue a ovular y no suceda lo que ocurre en la mayoría de las pacientes con ovario poliquístico, que estos folículos quedan en la mitad del camino y se atrecian. Y son los responsables de este patrón ecográfico multiquístico. Recordar, ¿no es cierto?, que es necesario ambas gonadotropinas en el ciclo menstrual, la FSH para reclutar folículos, seleccionar el folículo dominante y hacerlo crecer y madurar, y la LH, importante para la maduración final del ovocito, para la ovulación y para la mantención del cuerpo lúteo. Recordar que estas pacientes tienen un desbalance entre FSH y LH, claramente cargado hacia la secreción de LH por sobre la FSH. Y que cuando hablamos de anovulación, que es uno de los pilares del síndrome ovario poliquístico, tenemos que pensar que la OMS ha definido 3 tipos de anovulaciones. El grupo 1, que no es el que nos compete, es la falla hipotálamo-hipofisiaria o el hipogonadismo hipogonadotrópico, donde tenemos niveles muy bajos de FSH, de LH y de estradiol. El grupo 3 es la falla ovárica. Hay un hipogonadismo hipergonadotrópico. Ahí, desgraciadamente, no tenemos mucho que ofrecerle con sus gametos. Pero el grupo 2, que es el que nos compete acá, es la disfunción hipotalámico-hipofisiaria gonadal, donde hay un normogonadismo, o sea, niveles dentro de lo normal de FSH y LH, y normogonadotropo, es decir, niveles normales de estradiol. Esto es el 85% de las pacientes anovulatorias y el 90% de nuestras pacientes SOP. El objetivo de la inducción de ovulación va a ser obtener el número adecuado de ovocitos maduros disponibles para una fertilización según la técnica que elijamos y según los factores que haya presentes. Queremos lograr embarazos únicos en el menor número posible de ciclos y con los mínimos efectos secundarios. Entonces, tenemos que plantearnos, nuestra paciente con ovario poliquístico, ¿tiene ese único factor de riesgo para embarazo, es decir, no ovula? Entonces, la respuesta es queremos hacerla ovular un folículo único. Tiene un factor ovulatorio. Si nuestra paciente tiene además otros factores asociados, llámese factor masculino, requiere una fertilización in vitro, tiene una infertilidad inexplicada, que no es el caso porque aquí hay un SOP, hay una salpingectomía unilateral, o sea, además del ovario poliquístico, entonces vamos a necesitar una ovulación múltiple. Pero lo que no queremos es que nuestra paciente con ovario poliquístico, que llega así en condiciones basales, luego de la estimulación obtengamos esto. Esto para baja complejidad, terror. La paciente debe cancelar el ciclo, no tener actividad sexual sin protección, porque el riesgo de embarazo múltiple es muy alto. Esto para alta complejidad también es un susto no menor, porque tiene riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica severa. Así que es una situación que podemos evitar con una adecuada supervisión de la paciente, viéndola a lo largo del ciclo de inducción. Y cuando vamos a inducir a una paciente, y dentro de ella la paciente SOP, tenemos que plantearnos, ¿vamos a usar algún medicamento, algún fármaco que eleve sus gonadotrofinas en forma endógena, es decir, un citrato de clomifeno, un tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno? Utilizaremos un inhibidor de la aromatasa. Vamos a usar análogos de GnRH en pulsos, no es el caso de la paciente SOP, sí es el caso del hipogonadismo hipogonadotrópico. O vamos a usar directamente gonadotrofinas exógenas. Le vamos a administrar FSH, LH, ya sea humana o recombinante. Vamos a agregar metformina, si la paciente tiene insulinoresistencia, claro que sí. Vamos a agregar bromocriptina si hay una hiperprolactinemia, también. Corticoides, no es el caso de la paciente SOP.
si es el caso de la señora que tiene hiperplasia suprarrenal congénita de manifestación tardía. Y tenemos que monitorizar la inducción de ovulación. Por muy seguros que estemos de que la señora tiene único factor de riesgo, la anovulación para no embarazarse, y que la mayoría va a lograr restablecer ciclos con clomifeno, no podemos dárselo así nomás y vuelva si al cabo de 6 meses no se ha embarazado. Esa señora, el primer ciclo, deben supervisarla para ver si efectivamente está resultando lo que queremos. Y la monitorización requiere ultrasonografía, que evalúa el crecimiento folicular, que demuestra si hay o no ovulación, que nos verifica además qué está pasando a nivel endometrial y observamos si hay líquido libre en el fondo de saco de Douglas como una manifestación de ovulación. Pero también debemos poder contar con la medición de estradiol, que nos den la respuesta en el mismo día si hay que tomar decisiones. Idealmente con la medición de LH en orina para ver el momento en que va a ocurrir la ovulación. Verificar el efecto a nivel de moco cervical de los distintos fármacos que usemos y eventualmente mediciones de progesterona en fase lútea si queremos ver defecto de fase lútea. Entonces la droga más usada en ovario poliquístico es sin duda el citrato de clomifeno, que como bien les había dicho requiere un eje hipotálamo hipofisiario ovárico indemne, no permite combinación con análogos de la GnRH que suprimen la gonadotrofina endógena, o sea, ahí hacemos caer a la paciente en un estado de hipogonadismo, hipogonadotrópico, y por lo tanto no nos va a responder al clomifeno. Es la droga de primera línea en SOP y en técnicas de baja complejidad. Entonces, requiere una paciente normoestrogénica. No nos sirve la señora que tiene un estradiol menor a 20. Esa paciente, aunque parezca SOP, no nos va a servir. Descartar hiperprolactinemia, si la hay, tratarla primero. Las dosis dependen de la edad y del índice de masa corporal. Cuanto más joven la paciente y más delgada, vamos a usar dosis menores. Y rara vez partimos con menos de 50. Del tercer al séptimo día, y también rara vez llegamos a usar la dosis máxima de 150 miligramos. La ovulación ocurre entre un 60 e incluso hasta el 90% de las mujeres SOP, pero el embarazo no supera el 40% de ellas. Entonces, ustedes que son inteligentes y que están atentos dirán, no toda la que ovula se embaraza, por lo tanto este medicamento puede tener otros efectos en la mujer que le impiden embarazarse, o hay también otros factores involucrados que no los hemos diagnosticado. Requiere un seguimiento de respuesta endometrial y cervical porque aproximadamente 1 de cada 5 tiene efectos adversos importantes. Ahora, no hay que quedarse pegado con el clomifeno, no hay que estar eternizándose y envejeciendo junto con las pacientes, ¿ya? No más de 3 a 4 ciclos, si no ha logrado embarazo, cambiemos de medicamento. ¿Qué características tiene la ovulación con el citrato de clomifeno? Es más tardía, al menos 5 días después del último citrato es cuando ocurre la ovulación. Por lo tanto, no es raro que la señora en vez de ovular en día 13 o 14, ovulen en el día 16 o 17 y por ende tengan un retraso, entre comillas, en su siguiente menstruación. Y la señora falsamente podría ilusionarse de que está embarazada porque tiene 3 o 4 días de atraso. Eso hay que explicárselo a los pacientes. Son folículos de mayor tamaño. Si espontáneamente la mayoría de las pacientes ovula con folículos de 18 a 21 milímetros, acá lo habitual es que sean de 20 a 25 milímetros. El grosor endometrial que se alcanza es menor y el moco cervical tiende a ser menos estrogénico. Entonces, ustedes deben dejar restaurar la sincronía, ojalá esperar a que el endometrio ya haya alcanzado un grosor tal que sea adecuado para la administración de la HCG y gatillar así la ovulación. Entonces, acá, esto lo mostré en el curso precongreso, pero para los que no asistieron, les quiero mostrar cómo monitorizamos la inducción de ovulación. Citamos a la paciente al tercer día de ciclo menstrual para evaluar qué pasa a nivel ovárico, que no haya ningún quiste, ninguna lesión quística dominante. Y verificamos que el endometrio efectivamente esté delgadito como corresponde postmenstrual. Le agregamos clomifeno del tercero al séptimo día y le pedimos a la paciente que vuelva al 10º día de ciclo, o sea, 1 semana después de la primera ecografía, para verificar cuántos folículos finalmente se han reclutado. Tenemos que supervisar en forma simultánea qué ocurre con el endometrio. Y esta es una situación ideal, donde tenemos un folículo dominante y un lindo endometrio listo para recibir HCG. Pero con el clomifeno
es frecuente que el endometrio se demore en llegar a ese grosor. Y ya tenemos un folículo precioso. Entonces, no se asusten. Pueden medir incluso LH en orina para estar seguros que la paciente no tiene su pico ya desatado y esperen a que ese endometrio se recupere 1 o 2 días. Y recién ahí indiquen el HCG y 36 horas más tarde ocurre la ovulación y la formación de este lindo cuerpo lúteo. El tamoxifeno es otra alternativa. Tiene efectos comparables y las indicaciones son similares a las del clomifeno. La revisión Cochrane del 2004 mostró que no había diferencias significativas entre usar tamoxifeno y clomifeno en la tasa de embarazo en pacientes con SOP. Y un metaanálisis mostró que tampoco había diferencias en la tasa de ovulación, tasa de embarazo, ni de recién nacido vivo entre clomifeno y tamoxifeno. ¿A qué pacientes optamos por cambiar o dar de primera línea el tamoxifeno? Pacientes que logran endometrios chatitos, delgados, que no superan los 7 milímetros el día en que queremos indicar la HCG y que no se embaraza la señora. En aquellas que tenemos alteración del moco cervical, el tamoxifeno produce lo contrario, produce mocos de mucha actividad estrogénica, eso lo vemos. Y en aquellas pacientes que tienen una respuesta excesiva, incluso con dosis bajas de clomifeno, el tamoxifeno es una muy buena alternativa porque es menos potente. Es raro que produzcan más de 2 folículos con tamoxifeno. En cambio, con clomifeno es frecuente que tengamos 3 y más también. La dosis, 10, yo diría que 20 miligramos a 40 miligramos son las dosis habituales, también del tercero al séptimo. Tenemos otra herramienta que son los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, que es el que tenemos disponible en Chile. Al inhibir la aromatasa disminuye la producción de estrógenos, estimulando la síntesis de FSH, eso es lo que percibe el organismo, hay menos estrógeno circulante y por ende reclutamiento y desarrollo folicular. Tiene ventajas, una vida media más corta, no depleta concentración de receptores de estradiol y no tiene efecto antiestrogénico ni en endometrio ni en cérvix. Es bastante más caro si lo comparamos con las otras 2 drogas orales que les comenté. Y la dosis es, de nuevo, de 1 a 2 tabletas del tercero al séptimo. Ahora, si uno quiere medir cuáles son los factores predictores de éxito en inducción de ovulación con gonadotropinas en pacientes anovulatorias, tenemos que remontarnos a este metaanálisis del 2003, donde claramente se indica que es la obesidad y la insulinoresistencia los mejores parámetros para predecir un mal resultado reproductivo. Estas pacientes tienen mayores requerimientos de FSH, mayor número de ciclos cancelados, mayor porcentaje de aborto, un odds ratio de 3, o sea, 3 veces más chance de aborto, y una menor tasa de ovulación y de embarazo, un 30% de tasa de ovulación y embarazo, comparado con la paciente que no es obesa y que no es insulino resistente. Por lo tanto, hay que invertir tiempo en restablecer las condiciones metabólicas de esta paciente. Trabajos que buscan comparar letrozol con clomifeno. En tasa de ovulación, ninguna diferencia, salvo este trabajo del 2008, en que con un N pequeño muestra casi el doble de tasa de ovulación con letrozol comparado con clomifeno. La tasa de embarazo, que es lo que le interesa a nuestras pacientes, comparable, y de nuevo el único trabajo que tiene diferencias es el mismo, el de Begum del 2008, que tiene un 40% de éxito con letrozol y solo un 18% con clomifeno, pero que tiene un N pequeño, son solo 32 pacientes en cada rama. Ahora, busqué trabajos que específicamente se concentraran en pacientes clomifeno resistentes, a los cuales, dado el clomifeno sin haber tenido ovulación, se les cambia a letrozol. Y son trabajos descriptivos, 12 pacientes con ovario poliquístico resistente a clomifeno que reciben letrozol en la dosis de 5 miligramos, del tercero al séptimo, se logra embarazo en 3 de ellas, o sea, rescatamos a un 25% de ellas, pero y recién nacido vivo en 2, 16%. Seguimos teniendo 10 que pese al usar letrozol no logran un embarazo exitoso. Y aquí este otro trabajo, un poquito más reciente, de 14 pacientes con ovario poliquístico se logra un embarazo adicional, o sea, 7% que recuperamos de este grupo resistente a clomifeno y que no logra o no necesita llegar a gonadotropinas. Estos son resultados de nuestra unidad en 2.400 ciclos de inseminación intrauterina
para mostrarles que con clomifeno, con tamoxifeno, tenemos tasas que bordean el 8-9%, pero cuando agregamos gonadotropinas las tasas son mucho más altas y sorprendentemente teníamos una muy buena tasa en esos años con letrozol, comparable incluso a gonadotropina. Y nos entusiasmamos y empezamos a usar el letrozol más a larga mano. Y vean la tabulación ahora con el doble de casuística, o sea, con casi 5.000 casos, cómo el letrozol fue retrocediendo, porque lo empezamos a usar también en pacientes de mal pronóstico, en pobres respondedoras, en pacientes con endometriosis severa, y por ese motivo, letrozol ahora no parece tan bien como gonadotropina. Pero lo que hay que llevarse para la casa es que drogas orales tienen una respuesta de embarazo menor que las drogas inyectables y que la combinación de ambas, del punto de vista costo-beneficio, parece muy razonable. ¿Tenemos que agregar metformina, como dije en la charla anterior, en pacientes insulino resistentes? Claramente sí. La tasa de embarazo clínico en esta revisión Cochrane es significativamente superior cuando se adiciona metformina al inductor de ovulación que cuando se da el inductor de ovulación con placebo. Pero hay pacientes que no van a lograr su embarazo con drogas orales y vamos a tener que usar gonadotrofinas exógenas. Y ahí tenemos alternativas humanas, urinarias, altamente purificadas también, o recombinantes. Aquí lo único que necesitamos es un ovario funcionante. Aquí sí se permite la combinación con análogos de la GnRH porque yo voy a estar administrando la gonadotrofina exógena. Son usadas como segunda línea en técnicas de baja complejidad y casi como tercera línea en ovario poliquístico y como primera línea en reproducción asistida. Vamos hablando someramente de cada una de ellas. La gonadotrofina menopáusica humana se extrae de orina de mujeres. Está compuesta por partes iguales, 75 unidades de FSH y 75 de LH. Tiene una ventaja de que hay una buena relación costo-efectividad comparada con las gonadotrofinas recombinantes. La desventaja que es un producto humano y que por lo tanto está susceptible de transmitir enfermedades raras en el tiempo, que todavía a lo mejor no sabemos. Y la dificultad en la obtención de esta muestra. Estuvieron en retirada en el mercado, así se les consideraba como un animal prehistórico, pero fueron resucitadas y hoy día yo estoy seguro que en toda Latinoamérica siguen siendo parte importante del arsenal terapéutico. Las gonadotrofinas recombinantes, por el contrario, son obtenidas por ingeniería genética. Tienen las mismas indicaciones que la FSH humana, son consideradas más seguras y con una respuesta más constante, donde no hay diferencia de un lote a otro. La dosificación es más flexible y eso es una ventaja. Uno puede partir con dosis tan bajas como 37,5 o 50 unidades y está la conveniencia de que la paciente se autoadministra la droga. La equivalencia es la misma. Una FSH recombinante es igual a una FSH humana. El costo sin duda es mayor, pero debo reconocer que los laboratorios han hecho esfuerzo para ir bajando los costos para que esté cada vez más competitivo en relación a las urinarias. ¿Cuáles son las indicaciones de la gonadotrofina menopáusica o recombinante? Pacientes con amenorrea, con estradiol, FSH y LH baja, o sea, el grupo 1 de la OMS. Aquellas que tienen fallas al clomifeno en una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario. Este es el grupo de la paciente SOP que no respondió con clomifeno. O aquellas que necesitan una respuesta mayor, una hiperestimulación. Los esquemas van a depender de lo que yo necesito. Si quiero que la paciente ovule un solo folículo, porque ella es solo anovulatoria, le voy a dar una dosis baja, que puede ser tan baja como 50 unidades diarias por un lapso de 5 a 7 días, con medición posterior para saber si me mantengo en la dosis o la voy subiendo. ¿Ya? Pero cuando quiero folículos múltiples, necesito dosis mayores. Esto para la paciente SOP es demasiado. O sea, no, si ustedes parten con 150 a 300 unidades, les aseguro que la mayoría de las veces, si responde, van a tener una hiperestimulación. Las dosis se ajustan según la respuesta individual. Y aquí hay dos ejemplos de estilos de estimulación. El estilo escalera abajo, step down, en el cual ustedes parten con una dosis más alta y la van bajando una vez que reclutaron el número de folículos necesarios, remedando lo que ocurre en la naturaleza. Acuérdense que al principio los niveles de FSH en el ciclo menstrual están un poquito más altos y conforme va subiendo el estradiol por crecimiento folicular, disminuyen. Y aquí ustedes hacen lo mismo, parten con un poquito más alto y lo van bajando. O el step up, en el cual hacen lo contrario, parten de a poquito
y si no hay respuesta van subiendo también de a poquito. Este es el esquema que utilizamos en las pacientes con ovario poliquístico, el que usamos de preferencia. Ahora, ¿qué es lo que es mejor? ¿La FSH recombinante o la urinaria altamente purificada? Veamos que hay evidencia en la literatura. En pacientes anovulatorias grupo 2, clomifeno resistentes, o sea, perfectamente pacientes SOP, clomifeno resistentes, se obtienen tasas de ovulación comparables, muy altas, 87%, tasas de recién nacido vivo casi idénticas, embarazo en curso muy similar y similares tasas de síndrome de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple. Por lo tanto, la respuesta es lo que usted tenga más a la mano, lo que sea menos costoso para su paciente. Ahora, FSH altamente purificada es tan eficaz como la FSH recombinante para inducir ovulación en pacientes anovulatorias del grupo 2. Este es un estudio randomizado controlado que muestra tasas de nuevo de ovulación de 90% versus 85%, misma tasa de recién nacido vivo y misma tasa de embarazo en curso, la misma información. Acá tengo graficado cómo evaluamos en el tiempo un paciente que tiene, una señora que tiene solo drogas orales combinadas con gonadotropina o gonadotropinas puras. Podemos utilizar anticonceptivos orales para sincronizar y hacer que la paciente menstrue en la fecha que nos conviene a todos partir la estimulación. Es una práctica muy utilizada. Pero en todos los casos tenemos que ver al paciente al tercer día de menstruación para decidir si contraindica o no la terapia que habíamos establecido. Y en todas ellas vamos a ver posteriormente al octavo día en casos de gonadotropina o al 10º día en casos de clomifeno puro la respuesta que estamos obteniendo. Y conforme a eso, planificar las dosis siguientes. Cuando ya tenemos un folículo dominante o dos folículos dominantes, medimos el LH en orina y aplicamos la HCG para obtener la ovulación 36 horas más tarde o realizar una inseminación intrauterina, por ejemplo, 36 horas más tarde. ¿Con qué desencadenamos la ovulación? Utilizamos gonadotrofina coriónica humana o recombinante, la mayoría de las veces 5.000 unidades, excepcionalmente 10.000. Y cuando la administramos, cuando tenemos 1 a 2 folículos sobre 18 a 20 milímetros en casos de gonadotropina, un poquito mayor en caso de clomifeno, estradiol plasmático sobre 500 a 600 conforme tenemos 1 o 2 folículos, endometrios adecuados, ojalá sobre 7 milímetros, un número de folículos no superior a 3 si estamos en baja complejidad, para evitar el embarazo múltiple. Y también según el test de LH en orina, que nos va a indicar si la paciente está lista a ovular en un lapso menor de tiempo. Y también tenemos que pensar en el apoyo de fase lútea. Tenemos que lograr un adecuado soporte endometrial y para eso podemos hacerlo de dos maneras. Manteniendo a este cuerpo lúteo que hemos alimentado inicialmente en la fase folicular y preparado para que sea un cuerpo lúteo robusto, lo podemos alimentar con pulsos de HCG, que es LH símil, dándolo en el día tercero o cuarto postovulatorio y repitiéndolo en el día séptimo u octavo postovulatorio. Bastarían 2 dosis para lograr ese objetivo del impulso inicial. Si la señora se embaraza, el impulso siguiente lo da el embrión. Pero también podemos mantener al endometrio con progesterona oral, intramuscular o vaginal. Hoy día la vía que más se prefiere es la vaginal. Y esta diapositiva que resume todo el diagrama de flujo en nuestra unidad al menos, que es perfectamente aplicable a la paciente con ovario poliquístico, es la siguiente. Droga de primera línea, citrato de clomifeno, en dosis bajas, 50 a 100 miligramos, dependiendo de las características de la paciente. Evaluamos si es que ovula y cómo están los parámetros de moco en el periovulatorio y su grosor endometrial. Si ambos están adecuados, esa paciente tiene hasta 3 a 4 ciclos de exposición a embarazo con la misma droga, solo de actividad sexual dirigida. Si tiene una alteración en el moco, pero ovuló bien y tiene un buen endometrio, podemos ir a una inseminación intrauterina por 3 a 4 ciclos. Pero si ambos parámetros están alterados, es preferible que esta paciente vaya a otra droga que tiende a no afectar tanto ni endometrio ni moco, como el tamoxifeno o el letrozol. Si con eso no embaraza, o no ovula, con eso podemos agregar gonadotropinas y finalmente el esquema de mayor costo y mayor complejidad, gonadotropinas puras. Ahora, ¿qué sucede si la mujer no embaraza, no ovula con este esquema
debemos replantearnos si estamos ante una anovulación del tipo 2. Y para eso medimos estradiol. Si el estradiol está por sobre 50, esa mujer sigue siendo normoestrogénica y califica para aumentar la dosis o agregar gonadotropinas al clomifeno. Y si ahí no ovula, bueno, nos pasamos a gonadotropinas puras. Este esquema yo se lo muestro siempre a los residentes, es bastante práctico para ubicarse en qué estamos con la paciente y el paso siguiente, que siempre nos preguntan, doctor, ¿y si fracasa, qué hago después? Ahí tienen la respuesta. El esquema inductor debe ser personalizado y supervisado. No valen aquí las recetas de cocina. O sea, no puedo decir que ante una señora de 28 años igual a esta otra va a funcionar todo idéntico, porque en ella la respuesta anterior puede ser totalmente distinta. Así que evalúen esa información. Y no se olviden de la otra gran complicación que somos responsables los médicos, que es el embarazo múltiple. Yo los quiero invitar a los que puedan hacer el esfuerzo y viajar a Chile, a que asistan a este congreso que organiza la Universidad Católica a fines del mes de abril en la ciudad de Viña del Mar. Va a estar precioso y ahí va a haber un gran tema de la infertilidad junto con temas, al igual que aquí, de oncología, de higiene general. Y para los más entusiastas que nos puedan acompañar en el 2012, en octubre, en el segundo congreso de ALMER y de ALEC, que va a ser en el mismo hotel de la ciudad de Viña del Mar. Muchas gracias.